pasamos un dato que es importante en términos, agarrimos la silla, señor director, un dato que tiene que ver obviamente con lo que es la inflación. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda preocupa y mucho, y porque en este caso 6,1%, fíjense lo que es la inflación del mes de octubre, es la que en principio están calculando los gremios. Por supuesto el INDEC llega un poco más tarde, y aquel dato que está del otro lado es el que realmente preocupa y mucho. La inflación hacia atrás, 47,2%, sin ninguna duda es una de las ecuaciones que no cierra de lo que es la política económica, teniendo en cuenta lo que son las tasas de interés. Se lo vamos a preguntar a Ismael Bermúdez, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo está afuera? ¿Está lindo? Sí, está bastante agradable. ¿Está bien? Sí, sí, agradable. ¿Vos estás bien? Perfecto. Bueno, a ver, te pregunto primero por este dato, sí, que 47,2%. Parece mentira, pero a principio de año se hablaba de una inflación que con dificultad podía llegar a atravesar el 15-20%. Bueno, obviamente... Sí, sí, en el presupuesto... En el presupuesto original decía entre 8 y 12, promedio 10. No, este año vamos a terminar con una inflación 48, 49, en torno a esos números. Sí. ¿Por qué tenemos una inflación de octubre que se está calculando 5,5 promedio? Tenemos noviembre y diciembre, con lo cual ya estamos calculando una baja inflación en noviembre y diciembre del 3%, está dando un 48% de inflación. ¿Es posible esa inflación en noviembre y diciembre del 3%, o vos pensás que se puede dar un número por encima de esa marca? Bueno, digamos, hay que ver porque ya hay pautados muchos aumentos, especialmente en servicios públicos. Está el aumento en diciembre de las prepagas, está el aumento estacional diciembre por el tema de las fiestas, pero por eso digo, en un análisis conservador te está dando una inflación entre 47 y 48%. Podría inclusive llegar al 50%. ¿Cómo ves el impacto que tienen las tasas de interés? ¿No? Se habla mucho en términos financieros, tasas por encima del 60-65%. El Banco Central tratando de bajarlas, pero al mismo tiempo hay como una reacción a eso en términos del dólar, etcétera. Digo, ¿cómo ves sobre todo el impacto sobre la economía real? Sí, el impacto de la economía real, mira, nosotros estamos transitando el tercer trimestre de caída de la actividad. Ya todo coincide en que este trimestre que estamos transitando vamos a tener una caída de la actividad económica entre el 5 y el 6%, mayor que las caídas anteriores. Ya hay datos de octubre, hay algunos datos de noviembre, y las proyecciones están ahí, entre 5 y 6%, con lo cual este año va a ser un año donde, bueno, en las propias documentos con el fondo se habla de una caída del 3% de la actividad económica. Para que te dé 3% promedio, teniendo en cuenta que en el primer trimestre fue positivo, tenés que tener una brusca caída en la última parte del año, etcétera. O sea, estamos ahora con niveles de mayor profundidad desde el punto de vista de la recesión económica. Los datos de las tasas de interés, lógicamente, son un factor contractivo muy fuerte y al mismo tiempo para muchos sectores es un costo de producción. Por lo tanto, también tiene su impacto inflacionario. Y lógicamente, vos te das cuenta que cualquiera que necesita descontar un cheque, un préstamo... Sí, es imposible. Es imposible con estas tasas porque directamente tenés la soga al cuello. Y si después, desde el punto de vista del consumo, te querés financiar con la tarjeta de crédito, ahí directamente estás absolutamente imposibilitado de utilizar la tarjeta de crédito. Yo recomiendo tarjeta de crédito en el ropero, doble llave. ¿Las familias están endeudadas con la tarjeta o hay en este caso como una especie de prevención? Digo, no vas a usarla porque la tasa es del 70%. No. Por un lado hay endeudamiento y segundo porque las tasas, cuando vos la haces la proyección de la tasa efectiva, estás en el orden del 100% o más del 100% para la tarjeta de crédito. Entonces es imposible poder financiar eso. Ahora, por otro lado tenés esta inflación cercana al 50% con salarios admitidos por la Secretaría de Trabajo oficiales, tenés una caída a septiembre de 15 puntos. Lo hacés lo mismo con la jubilación, tenés otra caída de 20 puntos. 19,2 contra una inflación hasta septiembre del orden del 40%. Entonces, lógicamente la contracción del consumo
te lleva a que la actividad económica no pueda prosperar, sino que al revés, sea totalmente contractiva. Sí. ¿Y cómo ves a la clase media? Nosotros recién con Daniel Menéndez hablábamos de los sectores de ingresos medios. Hay muchas familias que se ven a sí mismas como de clase media, a veces son de clase media alta, a veces son de clase media baja. Digo, en general ha sido difícil sostenerse en la clase media en los últimos 3 años. Digo, ¿cómo está esa dinámica? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, los datos oficiales marcan que hay un empobrecimiento muy fuerte de la clase media. La Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hace la medición de pobreza, da los datos de pobreza, pero le añade algo que no está en el INDEC, pero sí en la ciudad, y que me parece que es un análisis interesante. Dice, bueno, ¿cuánto es la línea de pobreza? ¿Cuánto están debajo de la línea de pobreza? Y después dice sectores vulnerables. ¿Qué son sectores vulnerables? Son sectores que están un poquito por arriba de la línea de pobreza, pero que en cualquier momento pueden caer por debajo porque perdieron el trabajo, por mayor inflación, por algún problema. Las tarifas, por ejemplo. Entonces, digamos, nuevamente vuelven a caer. Y después hay otro sector, que es lo que ellos llaman sector medio frágil, que está un poquitito por arriba, pero que también... Cuando vos sumás todo eso, al casi 30% de pobreza, le tenés que estar sumando 15 puntos más, que son sectores que, si las circunstancias económicas varían en sentido adverso, pueden bajar de la línea de la pobreza. Por esa razón, el propio presidente Macri, cuando se conocieron los datos de pobreza, dijo, las próximas 2 mediciones van a ser adversas. ¿Cuáles son las próximas 2 mediciones que dijo el presidente? Se refería a la del al segundo semestre de este año, o sea, este que estamos transitando, y el primer semestre del año próximo. Entonces, si tuvimos 27,3 y el presidente dice que vamos a tener 2 mediciones adversas, nos vamos a 30 o un poquito más. 30 sobre 44 millones de habitantes que tenemos, te está dando más de 13 millones de personas pobres. En 13 millones de personas pobres, ahí hay metido un gran sector de clase media. Para mí me parece un poco, perdón que lo diga, ¿no? Pero digo, estaba buscando una palabra y digo, es hasta obsceno de alguna manera. Porque, bueno, porque la realidad es que, yo te voy a preguntar a vos, ¿existe alguna razón para pensar que podemos salir de esa dinámica donde se van sumando cada vez mayor cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza? Digo, ¿vos ves que hay, como dice parte del gobierno, voy a usar una metáfora, luz al final del túnel? A mí ni siquiera me gusta usarlas en ese sentido, pero digo... Bueno, también se dijo, cuando asumió el gobierno, dijeron el segundo semestre. Sí, los brotes verdes, vean... 2016. Las tengo todas acá. Bueno, está bien. Entonces ahora es el segundo semestre. Estamos transitando, digamos, es muy difícil hacer un pronóstico, porque estamos en la mitad de la crisis. No es que concluyó el periodo de crisis, estamos todavía. Y todavía la etapa más profunda de la crisis no operó, sino que va a estar operando en las próximas semanas y comienzos del próximo. Lo que va a pasar en el 2019 depende de un conjunto de variables, muchas que dependen del gobierno, muchas que no. Entre otras, cambio en las variables internacionales que nos pueden afectar, tasa de interés... O sea, hay un combo de variables que nos puede hacer más recesivos todavía. Más recesivo o beneficiar a la Argentina. En principio... parecen ser que no van a ser beneficiosas porque si aumenta la tasa de interés o hay mayores dificultades en las relaciones comerciales y económicas con Brasil a partir de Bolsonaro, evidentemente eso no sería en principio positivo para la Argentina. ¿Y quién sostiene a la Argentina? ¿El Fondo Monetario o Estados Unidos? Hoy la Argentina está sostenida directamente por Trump y ni siquiera por el FMI. Porque había resistencia en el FMI a otorgar el préstamo y hubo una intervención directa del gobierno de Estados Unidos con la votación que tiene dentro del FMI para darle el acuerdo a la Argentina. Hoy por entero la Argentina depende del FMI. ¿Por qué motivo? Si no estuviese la plata del FMI, la Argentina hoy estaría en cesación de pagos. Default, eso es admitido absolutamente por nadie, eso no está en discusión. Aparece este dinero, es lo mismo. Hagamos un razonamiento simple. Yo no puedo pagar absolutamente nada, no tengo crédito, etcétera, estoy en bancarrota. Viene alguien y me dice, bueno, yo te voy a prestar. Acá tenés. Bueno, ese es el FMI, el prestamista de última instancia. ¿Por qué de última instancia? Porque todas las otras ventanillas estaban cerradas para la Argentina. Viene el FMI y dice, bueno, te doy el dinero. Se da el primer tramo del dinero y no resulta.
No se cumplen las condiciones. Sí, no, y fracasó fracasó inclusive la propia propuesta del FMI, porque todo lo que decía el FMI que podía llegar a suceder a partir del primer préstamo de 15.000 millones, fracasó, los 15.000 se evaporaron y fue necesaria esta segunda intervención con más dinero y más rígido. Hoy por entero el presupuesto nacional está... Yo no sé por qué lo debaten en el Congreso Nacional. Es un espectáculo que no tiene ningún sentido, decís vos, porque está cerrado. Lógico, fue diseñado en otro lado. Y aparte hay otra cuestión que es la siguiente. Nadie puede votar algo distinto en el presupuesto, porque de lo contrario este acreedor viene y dice, mire muchacho, el que pone la plata soy yo. Si ustedes llegan a votar algo que no es de mi agrado, yo retiro el dinero y... Arréglense. No, arréglense no, es cesación de pagos. Entonces, digamos, el Congreso hoy y el propio Ministerio de Economía es una caja que registra decisiones que se toman en otro lado y que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está estructurado en función de garantizar el pago de los intereses de la deuda. La pregunta que sigue a eso y que tengo que hacer es, incluso con el préstamo del fondo, aprobado el presupuesto, así todo... ¿Es sustentable la deuda que tenemos? ¿O? No, ya todo el mundo coincide que el endeudamiento argentino es insustentable. Dije tenemos, viste, ya te lo estoy socializando con vos también, tenemos todos esa deuda, ¿no? Está claro, digo, tenemos que pagarla. Sí, es una deuda pública, es la deuda del Estado Nacional. Ojo, ahí no está la deuda de las provincias, ni está la deuda del Banco Central, que es otro capítulo muy, pero muy serio, porque no olvidemos que el Banco Central está emitiendo deuda. No es cierto que no emite pesos, pero emite deuda a tasas de interés, con lo cual, digamos, y tasas de interés de esta magnitud que recién acabamos de hablar. Que tiene como contrapartida la emisión de dinero para pagar eso en algún momento. En algún momento va a tener que pagar y por lo tanto, digamos, a futuro estamos con un problema monetario y cambiario muy serio también hacia futuro. No te dejé terminar de responder si era sustentable la deuda. Bueno, no, ya está admitido que no es sustentable, está sostenida hoy por el Fondo Monetario Internacional, pero es una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí viene el tema. Cuando vienen los vencimientos, el FMI tiene que volver a renovar los vencimientos porque de lo contrario la Argentina no estaría en condiciones de afrontar los pagos. O sea, digamos que te tiene que cobrar el fondo, pero vos la Argentina le decís, mira, no te voy a pagar, poneme una cuota más al final del camino. Sería así. Y sería una nueva renovación y eso está sujeto, digamos, a las condiciones que vaya a existir en aquel momento. Y también eso va a depender mucho del gobierno que tengamos, porque evidentemente se armó, digamos, un plan de otorgamiento de créditos que coincide con este mandato del presidente Macri en el 2019. Entonces viene la duda. ¿Qué pasa después del 2019? ¿Qué pasa? ¿Se renueva, no se renueva? Bueno, eso va a depender de las condiciones políticas que tengamos en aquel momento y de las condiciones, lógicamente, económicas y sociales, que son muy, pero muy serias. Entonces, el capítulo de la deuda no solamente no está cerrado, sino que está totalmente abierto. En el corto plazo, digamos, está garantizado. Los acreedores dicen, bueno, yo no tengo ningún tipo de problema porque están esos dólares que no pueden usarse para otra cosa sino para el pago de la deuda, de los intereses de la deuda. No puede ser utilizado para alguna intervención extraordinaria ni nada por el estilo, porque el Fondo Monetario Internacional no lo permite y la Argentina no puede salir del libreto marcado por el FMI. Tenemos una bomba en el Banco Central de nuevo. Pasaron las LEVAC, o en principio parece que pasaron. Tenemos otras que se llaman LELIC. Vos decías, no pueden emitir pesos, entonces te pagan la deuda con más deuda, en definitiva, te dan más bonos como parte de ese pago. Digo, ¿eso cómo se sale de eso? Y si estamos en esa etapa. Sí, bueno, mira, cuando se habla del tema del déficit fiscal, viste que se habla del déficit cero. Sí. Bueno, en realidad no hay déficit cero. ¿Por qué motivo? El déficit cero es sin los intereses de la deuda. Es como si yo dijera, yo con el sueldo llego perfecto a fin de mes. Y alguien me dice, ¿cómo haces? La tarjeta no la coloco. Claro, no la cuento. No la cuento. Con la tarjeta estoy en la lona. Entonces digo, no, yo estoy equilibrado. Está bien, pero metiste la tarjeta, bueno. Acá la tarjeta serían los intereses de la deuda. Con los intereses de la deuda se está hablando de que el déficit sería de 3,5% del PBI. Pero ahí no está ni el déficit de las provincias, ni los intereses del Banco Central. Lo financiero, digamos. Sí, pero del Banco Central. Claro. Esto con las tasas LELIC, etcétera. Se está calculando que el déficit
financiero del Banco Central sería de 5 puntos del PBI. Más algo de las provincias, vos hacés la suma y tenés un déficit fiscal y cuasi fiscal, como se lo denomina a la parte del Banco Central, de entre 8 y 9% del PBI. Claro. Si eso no es una bomba, yo ya no sé desde el punto de vista económico-financiero que es una bomba. Entonces cuidado con esto porque se está informando o diciéndole a la población una realidad que no es tal con esto del déficit cero. Sí, es déficit cero como objetivo, vamos a ver si lo logran, porque también para llegar al déficit cero, que se está discutiendo, hay que ver si se llega, porque cuidado también que hay presupuestos de recaudación, de actividad, etcétera, que no se condice con la realidad y que puede alterar los números fiscales del Tesoro Nacional. Y tenemos lo de las provincias y tenemos luego, finalmente, del Banco Central. Sumando todo, evidentemente tenemos un problema fiscal y un problema de endeudamiento muy serio. Los famosos déficits gemelos los tenemos plenamente acá. Ismael, muchísimas gracias. No, al contrario. Te saludo. Ha sido muy amable. No, gracias por... Muy claro, como siempre. Bueno, te agradezco la invitación. Gracias, Ismael.